Buenos dias, good morning. I'm sorry I don't speak Spanish. Perdóname que no hablo español. I'm here to talk about Yo estoy aquí para hablar the tax consequences. de las consecuencias de impuestos. I think it's very Yo pienso important for que you es muy importante para ustedes, to file for the past 5 years para que apliquen por los últimos 5 años de impuestos. because that's what Porque the act covers. Ese es el tiempo que este programa cubre. That way you can prove that Así you were tú puedes here demostrar que estuviste aquí los You're últimos resident. 5 años and you're in the US. y que estuviste en los Estados Unidos. It also helps show También good te ayuda a intentions. demostrar buenas intenciones. All US citizens, Todos los Estados residents, Unidos o residentes de los Estados file Unidos tax returns and tienen- pay their taxes. tienen que llenar los impuestos y pagar los impuestos. So the immigration authority Entonces, el abogado de inmigración would see that you try to act like a resident, puede like a demostrar citizen, que tú trataste de actuar como un residente legal o un ciudadano and comply with your duties. y cumpliste con tus obligaciones. So this can help you Esto te puede ayudar with your process, con with tu your proceso, application con process tu aplicación. for permanent residency. para residencia permanente o en esta situación, acción deferida. So who are the tax Entonces, authorities? ¿quiénes son las agencias de impuestos? We have federal Tenemos, tax authority, tenemos autoridad federal, which is que the es IRS. el IRS. It stands for Internal Revenue Service. El nombre es Internal Revenue Service. And we have in New Jersey, Y también tenemos en New Jersey, New Jersey Department of Nueva Taxation. Jersey, Departamento de Taxación. Every state has Cada its estado own tiene su jurisdiction. jurisdicción separada. Now, Ahora, if you file your tax returns si tú llenas tus impuestos for the last 5 years, por los últimos 5 años, you might owe money. If puede ser que tú debes dinero. Because you didn't pay anything in advance. Porque no pagaste nada adelantado. IRS would, La IRS charge interest and penalties te cobraría on what you multas owe. y interés en la cantidad que debes. So in order Entonces, para to comply, cumplir, you can ask for Tú- an installment agreement tú puedes pedir para pagar en pagos de planes with the IRS. con la IRS. That way they En esa won't manera, come knocking on your door ellos no van a llegar a tu puerta asking for money. a pedir dinero. Yeah. They won't come to your door, but they have other resources. En cualquier manera no van a llegar a tu puerta, pero tienen otras maneras Yeah. para recibir. That way you dinero. you pay on a monthly basis. Tú puedes pagar una cantidad mensual And my firm specializes Y- in reducing the penalties y yo soy un experto en rebajando esos multas. and hopefully we can get a Y- waiver for the first year. Esperamos podemos minimizar o dilatar el primer año de esos multas. So let's talk about the Entonces, actual tax return file. Quiero hablar actualmente la aplicación para impuestos. So who has to file? Entonces, ¿quién tiene que aplicar, que llenar el formulario? For 2011, Para 2011, if you're not self-employed, si trabajas por otro, any individual cualquier persona that has income over 9,500, que recibió más de $9,500 or any married couple o with cualquier income pareja casada over 19,000. que recibieron más de $19,000. However, if you're self-employed, Pero si tú trabajas para tú mismo, you have to file tú tienes if your income is over $400 tú tienes que aplicar si tú recibiste más de $400 in 1 year. en un año. What's self-employment? ¿Qué quiere decir trabaja para uno mismo? Self-employment is Trabajar para uno mismo quiere decir usually when you work for yourself, cuando tú trabajas para tú mismo, but in your case, pero en tu situación it might apply to all of you.
puede aplicar a todos ustedes. Because if some people work for Porque cash, si algunos de ustedes lo pagan con efectivo, the only way you can file a tax la única return manera para aplicar para tus impuestos is say that you're working for es yourself. decir que tú trabajas para tú mismo. Because when you work for Porque someone, cuando tú trabajas para otro, they issue you a form in the end of the year ellos te dan un documento al fin de año telling you how diciéndote much específicamente cuánto money you made and how dinero much tú taxes they recibiste withheld. y cuántos impuestos ellos sacaron de tu salario. Okay, the second point. What's El a segundo resident punto, or a ¿quién non-resident? es un residente o quién es un residente de los Estados Unidos? The U.S. tax authorities La autoridad de impuestos, IRS, defines residency define residencia different diferente than what the immigration que authorities lo do. que dicen la autoridad de inmigración. To be a resident in Para the ser un U.S. residente de los Estados Unidos, for tax purposes, solo por impuestos, you need to be in the country tiene que estar en el país for more than 183 days para más de 183 días, perdón, and be here on the first day of the year. y tienes que estar aquí el primer día del año. In that case, En esa situación, you'll be considered a resident tú vas a ser considerado un residente for the whole year. por todo el año. There is exceptions, Hay excepciones J and F visas. para alguien que tiene un visa J, J o F. It's preferable. Es preferido. I deal with a lot of Yo immigration ayudo attorneys, yo trabajo con muchos abogados de inmigración. and he's the best one. Bueno, gracias. No voy a decir eso. So, a lot of it, Mucho de eso it's better to show on a tax es return mejor demostrar en un formulario de impuestos that you're a resident. que eres un residente. Because if you show that Porque you're a si non-resident, tú muestras que tú no fuiste un residente, the immigration can question inmigración puede preguntar your intentions cuáles son tus intenciones staying in the country. en quedarte en los Estados Unidos. That's why you prefer to file as Por a eso resident. es mejor presentarlo como que estás un residente. What are filing statuses? ¿Cuáles opciones tú tienes para aplicar? You can file Tú, single tú puedes aplicar como soltero if you're single, not married. si no estás casado. If you're married, you can Si, file si estás casado legalmente, jointly with your wife, puedes llenar el formulario conjunto con tu esposa o esposo. or you O- can file separately from your wife, Tú puedes aplicar separado de tu esposo o esposa, which is not preferable for tax purposes que no es preferido por razones de impuestos, because you pay more taxes. porque pagas más. Or if you have children O si tú tienes niños and not married, y no estás casado, you can file as head tú of puedes household. aplicar como jefe de la familia. What's the income you have to report? ¿Cuál es cantidad de dinero que tienes que demostrar cuando estás aplicando? If you file as a resident, Si tú US aplicas resident, como un residente de los Estados Unidos, you have to file worldwide income. tú tienes que demostrar cualquier entrada que tuviste en todo el mundo. Anything you have anywhere in the world. Cualquier entrada que tuviste de cualquier país o cualquier lugar del mundo, perdón. If you're a non-resident, Si tú no eres un residente de los Estados Unidos, you have to file tienes que only aplicar solo on what you made in the lo que US. tú recibiste, tu entrada en los Estados Unidos. So most of you Entonces, la mayoría de ustedes would have to file what you made in the whole world. tendría que aplicar toda entrada de cualquier lugar. And if there's income in other countries, Y si hay entrada de otros países, you can get a credit puedes recibir un crédito for taxes you por paid impuestos que tú pagaste in another country. en ese otro país. What's the cost of living? ¿Y cuál es el gasto de vivir aquí en los Estados Unidos por punto de vista de impuestos? That's very important. Eso es muy importante. When you file a tax return, Cuando tú aplicas para tus impuestos, you have to show all your income. tienes que demostrar toda tu entrada. But some people don't do that. Pero no todos lo hacen. So what the tax Entonces, authorities do, lo que la autoridad de impuestos hacen upon an examination, cuando están examinando un formulario,
They look for how much it costs you to live. Ellos miran cuánto te cuesta para vivir. They look at your Ellos rent, miran utilities, tus gastos de la casa, tus Car gastos payments. para alquilar un apartamento o pagar una casa, para tus pagos para tu auto, all the expenses you have living. todos los gastos que tú tienes para vivir. And then if you showed income Y less si tú muestras que tú tienes entrada menos than what you living que expenses, tus gastos para vivir, there is a problem. va a haber un problema. So you have to explain the difference. Tenemos que explicar cuál es la diferencia. And if you can't explain the differences, Y si no puedes explicar las diferencias, they would assess higher income Te- and more tax. ellos van a calcular un valor de impuestos más alto que lo que tú llenaste y te van a cobrar impuestos sobre esa cantidad más alta. Every person Cada that persona files a tax return in the US que llena una aplicación para impuestos en Estados Unidos has to have a tax ID number. tiene que tener un número de identificación para impuestos. For most people, it's the social security number. Normalmente es el número social. But if you're here Pero not si tú estás legally, aquí sin permiso, you don't have a social tú no security tienes number. un número social. So the Entonces, IRS allows to La IRS file te deja llenar y pagar tus impuestos for an individual para una persona. taxpayer identification Para- number. Bueno, tú puedes aplicar y recibir un número de taxación para una persona personalmente. This is number to Este be número, Tax Identification Number, only to be used se usa solo to file your tax returns. para aplicar para tus impuestos. And you could also apply Y también puedes aplicar for your children para tus niños, if you want si tú quieres. to have a tax number for Si them as quieres well. que ellos tengan un número de identificación para impuestos, para ellos también. So you can claim them as dependents Así tú puedes demostrar que ellos son tus dependientes on your tax return. en tus impuestos. The major thing that you need to receive the taxpayer identification La number mayor cosa que tú necesitas para recibir tu número de impuestos is a certified es un certificado, copy of your passport certificado de tu pasaporte, from your home country. de tu país. And that's pretty much it to get the tax ID number. Eso es la verdad, lo único que necesitas para recibir tu número de impuestos. Because the tax authorities, La autoridad de taxación de impuestos they don't care as no, much no le importan tanto if you're legal si or tú estás not. aquí con permiso o sin permiso. They look at it from a perspective Ellos lo miran desde el punto de vista that you're making money que tú tienes entrada in the US, en los Estados Unidos you have to pay your y taxes. tienes que pagar tus impuestos. Punto. Muchas gracias. Muchas gracias.